Vamos a ver un ejemplo concreto. Nos dan la función de densidad de una variable continua x y ahí nos dan la ecuación de la función. Fijaros que es una ecuación muy sencilla que dice la función vale 0 hasta x igual a 0. Entre 0 y 10 la función vale k, valor que no sabemos cuál es, y a partir de 10 la función vuelve a valer 0. Nos piden hallar el valor de k, luego hallar cuál es la función acumulativa correspondiente a esa función de densidad y por último hallar la probabilidad de que x tenga un valor comprendido entre 6 y 9. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a empezar por el valor de k. ¿De dónde sacamos el valor de k? Fijaros que aparentemente no nos dan ningún dato, pero sí que nos dan un dato. Y el dato que nos dan, o más bien lo que tenemos que saber, es que si sabemos que la probabilidad de un intervalo es el área debajo de la gráfica de la función de densidad. Claro, si yo calculo la probabilidad del intervalo de menos infinito a infinito, eso es 1. Porque es seguro que el valor de la variable está entre menos infinito e infinito. O sea, podríamos decir, la probabilidad de que x esté entre menos infinito e infinito, la probabilidad de este intervalo es necesariamente 1. ¿Y cómo calcularíamos esa probabilidad? Bueno, esa probabilidad la calculamos con esta integral, la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad de probabilidad. No sabemos calcular integrales con límites de integración infinitos, pero no va a ser muy complicado en este caso porque como esta función, ese intervalo lo podemos siempre dividir en trozos, eso ya lo sabemos, es una de las propiedades de la integral definida y en este caso lo vamos a dividir en estos 3 trozos. Ya podéis intuir por qué. Desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 10 y desde 10 hasta infinito. Y ahora vamos a calcular cada una de esas integrales. ¿Cuánto vale la función en este intervalo? 0. Siempre vale 0. La integral de 0 es 0. Me da igual que este límite sea menos infinito. Esto es 0. Con lo cual, esta integral vale 0. Lo mismo pasa con esta integral, porque a partir de 10, la función también vale 0, como podéis ver en la diapositiva. Con lo cual, esta integral también es 0. Y me queda solamente esta integral entre 0 y 10 de la función de densidad. Pero claro, entre 0 y 10 la función de densidad es simplemente una constante, k. Y la integral de k es k por x. Aplicamos el teorema de Barrow, tenemos que calcular esto entre 0 y 10, y esto es igual a k por 10, menos k por 0, o sea, 10 por k. Y como veíamos, como esto es la probabilidad entre menos infinito e infinito, y esa probabilidad tiene que ser igual a 1, pues entonces vemos que 10 por k tiene que ser igual a 1, con lo cual k tiene que ser igual a 1 entre 10. Vamos a dibujar, para hacernos una idea de lo que hemos calculado, esta función de densidad de probabilidad y vamos a ver qué es lo que hemos calculado exactamente. Esta función de densidad valía 0 hasta este punto. A partir de aquí valía k. Esto lo valía hasta 10. Y a partir de aquí volvía a valer 0. Bueno, aquí no hay función en realidad. Esto es la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria. Y esto era k, que hemos calculado que es igual a 1 entre 10. Y lo que hemos visto es que, claro, el área debajo de la función de densidad es la probabilidad. Y este área, como era todo el área que había, porque luego la función valía 0, tenía que valer 1. Y así es como hemos averiguado cuál era la k. Claro, porque esto es 0 y 10. Y para que el área valga 1, si esto es 10, esto tiene que ser 1 partido por 10. Este tipo de función de densidad, que tiene un valor constante en un intervalo y vale 0 fuera de ese intervalo, se llama función de distribución uniforme. Ya se puede uno imaginar por qué, porque la densidad es constante en el intervalo, siempre es la misma, es el equivalente de los espacios muestrales discretos equiprobables. Podríamos decir que en estas variables aleatorias que siguen una distribución de este tipo, que tienen una función de densidad de este tipo, la probabilidad de un intervalo solamente depende de la amplitud del intervalo. O sea que la probabilidad, por ejemplo, entre 1 y 5 es la misma que la probabilidad entre, por ejemplo, 3 y 7, porque la amplitud del intervalo es la misma, la anchura del intervalo es la misma y la probabilidad, como es siempre uniforme,
solamente depende de cuál es la amplitud del intervalo que consideramos. Luego nos piden calcular la función acumulativa de distribución. La función acumulativa de distribución se define como la probabilidad acumulada hasta un determinado valor. Y como sabemos, esto lo tenemos que calcular con la función de densidad, como la integral entre menos infinito y ese valor de la función de densidad. Otra vez tenemos un límite de integración infinito, pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¿Y qué es lo que hemos hecho antes? Pues hemos dividido ese intervalo de integración. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir el intervalo de integración entre menos infinito y 0 de esta función, que va a valer 0, y la integral entre 0 y x de esta función k, que ahora sabemos que es 1 partido por 10. Fijaros en que vamos a dar por supuesto que esa x es menor o igual que 10, porque si x es mayor o igual que 10, la probabilidad acumulada va a ser siempre 1. Y vamos a pensar también que es mayor o igual que 0, porque si x es menor que 0, la probabilidad acumulada es 0. Bueno, ¿cuál es esta integral? Esta integral vale 0, claro. ¿Y cuánto vale esa integral? Pues esa integral es 1 partido por 10 por x, o sea, x partido por 10, bueno, mejor dicho, t partido por 10 entre 0 y x, que es x partido por 10. Hemos calculado la integral, esta integral, nos ha quedado t entre 10 y luego hemos aplicado barro sustituyendo los extremos. Esto es lo que vale entre 0 y 10. Como he dicho antes, si x es menor que 0, entonces esta segunda parte simplemente no existe. Si x es mayor que 0, entonces estamos integrando entre 0 y 10 siempre, y eso nos va a dar siempre 1. Podríamos resumir escribiendo la ecuación de la función, que va a ser también una función a trozos, de la función acumulativa, de esta forma. Si x es menor que 0, la probabilidad es 0. Entre 0 y 10, la probabilidad es x entre 10. Y a partir de 10 la probabilidad es 1. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Pues la gráfica de esta función tendría esta forma. Fijaros que es 0 hasta x igual a 0. A partir de ahí es una línea recta dependiente un décimo que va a llegar al 1 cuando x valga 10. Aquí las escalas de los ejes no son las mismas. Cuando x valga 10 va a llegar a 1. Y a partir de ella siempre va a valer 1. De manera que lo que tenemos aquí es una rampa que va creciendo de manera recta. Esto es la función de distribución uniforme. Bien, por último nos piden calcular la probabilidad de que x tenga un valor comprendido entre 6 y 9. Bueno, la probabilidad de que x esté entre 6 y 9, ¿cómo la calculamos? Bueno, pues es la integral entre 6 y 9 de la función de densidad. Recordad que las probabilidades en una variable continua se calculan como la integral en el intervalo cuya probabilidad queramos hallar de la función de densidad. Y bueno, como esa entre 6 y 9, la función de densidad, según vemos en la diapositiva, es k, 1 entre 10. Por tanto, es la integral entre 6 y 9 de 1 entre 10. La integral de 1 entre 10 es x entre 10. Y aplicando barro, esto tenemos que sustituirlo entre 6 y 9. Y esto es igual a 9 décimos menos 6 décimos igual a 3 décimos. Como dijimos, la probabilidad es proporcional a la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 3, 9 menos 6, 3. Y como la probabilidad la total sería 1, pues 3 entre 10. Proporcional a la amplitud del intervalo. Esta probabilidad también la podíamos haber calculado utilizando la función acumulativa de esta forma. Y me interesa porque más adelante tendremos que hacerlo de esta manera. Podríamos haber dicho que esto es la probabilidad acumulada hasta 9 menos la probabilidad acumulada hasta 6. Si yo a la probabilidad de que x sea menor o igual que 9 le resto la de que x sea menor o igual que 6, me queda la probabilidad de que x esté entre 6 y 9. Esto tiene la ventaja de que puedo utilizar la función acumulativa y decir, bueno, esto es f de 9 y esto es f de 6.
Esa función pues ya la tengo aquí. Para números entre 0 y 10, que son estos dos, es x entre 10. Y me quedaría pues otra vez lo mismo de antes, 9 entre 10 menos 6 entre 10 igual a 3 entre 10. Obviamente los dos cálculos son equivalentes.